buenas tardes, mi nombre es Katherine Castrejón, soy alumna de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, estudio en la Universidad de Occidente y estoy cursando actualmente el tercer trimestre en el aula de 306. El día de hoy voy a hablarles acerca del análisis literario de la novela Los de Abajo de Mariano Azuela. Bueno, pues para comenzar quiero hablarles acerca de este escritor. Él nació en Jalisco el 1 de enero de 1873. Fue un estudiante de medicina, pero al crecer luchó junto con las fuerzas de Madero, en las cuales posteriormente él se convirtió en un jefe y fue conocido como el político de los lagos. También formó parte del equipo de Pancho Villa como jefe de médicos. Bueno, lamentablemente, él murió el 1 de marzo de 1952. Ya para comenzar a hablar acerca de esta novela llamada Los de Abajo, quiero mencionarles que es una novela de tipo narrativa. En esta pues habla de los hechos y acontecimientos durante la época de la Revolución. Pues la escuela literaria que se utiliza para esta novela es el naturalismo, debido a que este fue en el siglo XX. Pues pone énfasis en el ambiente del mundo y nos los muestra de una manera que nosotros podamos entender, y en ocasiones lo pone exagerado para nuestro mayor comprendimiento. Desde mi punto de vista, esta novela también está utilizando lo que es el realismo, pues solamente este autor que vivió esas guerras logra demostrar a través de ese escrito y transmitir a los lectores cómo era el ambiente realmente, o sea, cómo eran las guerras y qué era lo que ellos como guerrilleros sentían. Pues el contexto que vive esta obra es en la Revolución Mexicana, que fue en 1910, en la cual pues había una muy mala distribución de las tierras. Las riquezas de los mexicanos se encontraban concentradas solamente en una parte de la población y están en las personas adineradas. Había un gran abuso de parte del gobierno, y las personas, nos narra cómo las personas vivían en una incertidumbre, en unas carencias que los llevaban a creer que la única manera en que ellos podían resolver o cambiar su futuro era a través pues de tomar las armas y comenzar esta lucha. Ya hablando más a fondo de esta novela, de qué trata, pues ella comienza con un señor llamado Demetrio Macías, quien al llegar a su casa se da cuenta que hay federales abusando de su esposa y de su hijo, por lo cual él llega con un arma, los ahuyenta, pero él tiene que huir, pone a su familia a salvo y él huye junto con un grupo de personas que le van a ayudar pues a luchar en contra de estos federales y a unirse a la revolución. Él va en camino de Pánfilo Nájera, se quiere unir a sus fuerzas, pero una parte que me llamó mucho la atención y que desde mi punto de vista, gracias a este fragmento de la novela, se debe el nombre, es que cuando ellos tienen su primera batalla, pues ellos conocen realmente muchísimo más que los federales sus caminos, conocen sus montañas, sus cerros, por los cuales la estrategia de Demetrio y de su guerrilla es esconderse en las partes superiores de las montañas, de los riscos, a través de los árboles, y así conocen todos los caminos. Entonces los federales vienen a caballo por la parte de abajo. Para ellos atacarlos, Demetrio la señal es: a los de abajo, tiren a los de abajo. Entonces todos comienzan a disparar y es así como ganan su primera batalla. Entonces esta parte es muy interesante y es ahí donde yo digo, de aquí sacaron ese nombre. Entonces, siguiendo con la historia, pues tienen varias batallas y lamentablemente en una de estas Demetrio es herido. A él lo llevan a un lugar donde se encuentra a salvo, y una vez estando ahí llega un médico federal al cual las personas de Demetrio deciden arrestar, pues no le tienen confianza. Este joven se va ganando la confianza tanto de Demetrio como de todas las personas de ahí y cura las heridas de bala que había tenido este personaje principal. Pues la historia sigue, ellos van en busca del ejército ahora de Pancho Villa, se quieren unir a él. A lo largo de esta historia pues van conociendo más personas que sufren las mismas situaciones que ellos, sobre todo en las cantinas,
y es ahí cuando ellos comienzan como a tener un afán hacia la revolución y como que cambia un poquito la idea que ellos tenían y como comienzan a disfrutar esta violencia, esto estar levantados en armas, porque ya ellos sus pláticas eran de cuántas personas habían matado, cómo las habían matado o por qué razones las habían matado. Entonces, en estas mismas cantinas, Demetrio conoce a una mujer llamada La Pintada, que era una prostituta, la hace su amante, sin importar que aún él tenía a su mujer y a su hijo. Siguen camino en busca de las tropas de Pancho Villa. Cuando ya estaban a punto de juntarse con ellas, lamentablemente Demetrio muere junto con el Meco, con Venancio y Anastasio, y es ahí donde termina esta historia, esta gran novela que a lo largo de toda la narración nos cuenta cómo tienen que huir, cómo tienen que dejar a sus familias, cómo es que viven esos campesinos, cómo tenían que buscar refugio en la casa de otras personas y entre ellos mismos se apoyaban. Utiliza un lenguaje demasiado coloquial, demasiado regional, pero obviamente no se usa el mismo lenguaje coloquial que utilizamos hoy en día en México. Sí hay algunas palabras que cuesta un poco entender o que de verdad no entiendes nada, pero gracias a la tecnología, pues también a los estudios, hoy tenemos diccionarios y nos es posible pues buscar estas palabras y así comprender el contexto o lo que nos quiere decir el escritor en esa parte de la historia. Tiene un narrador omnisciente porque nunca se encuentra involucrado en la historia, siempre está en tercera persona, siempre está como viendo desde fuera y los personajes hablan por sí solos. El narrador nunca menciona lo que un personaje va a decir, sino que ellos mismos dicen y fulanito tal dijo, y ya a partir de ahí él pues va hablando. Esta novela está escrita de principio a fin. Inicia con Demetrio de la huida de su casa, cómo él va luchando, cómo lo hieren, cómo también los mismos federales van desertando y se van uniendo a ellos a la pelea por la revolución, a la justicia, porque eso es lo que hacían, ir a favor de la justicia y ayudar a luchar. Entonces, cómo Demetrio al final muere en la lucha de la revolución, pero cómo a través de todo ese camino se va cambiando un poquito el ideal de revolución, se va convirtiendo en un libertinaje. Entonces esto es muy interesante porque esta historia está reflejada a través de los ojos de alguien que realmente vivió ese tiempo, por eso digo que es una novela realista, basada en el modelo realista. La historia nunca nos muestra horarios, por lo general se nos muestra todo a través de es de día, es de noche, ya amaneció. Y es así como nosotros nos vamos dando cuenta que van transcurriendo los días, como nos damos una idea de qué está sucediendo en ese momento y de por qué o cómo está sucediendo, cómo imaginarnos nosotros esas escenas. El personaje principal, como ya lo he mencionado muchas veces, pues es Demetrio Macías, este hombre revolucionario que lucha por sus ideales, que lucha por salir de la pobreza, que lucha por sus derechos y que no lo hace solo, sino que lo hace en compañías de su pequeño ejército con el que comienza sus primeras batallas. Y pues son muchos personajes secundarios, pero los que más sobresalen dentro de su ejército son la Codorniz, el Güero, Anastasio, el Meco y esta mujer que fue su amante, La Pintada. También se nos mencionan algunos personajes que no participan tal cual en la historia, pero son mencionados, son personajes históricamente importantes, como lo son Pancho Villa, Pánfilo Nátera, y pues es así como a través de esta historia nos van relatando el escritor la revolución, los sentimientos y los valores de esa época. Un punto muy importante. Dicen que nosotros vamos creando nuestros valores a la forma en que vamos viviendo, a las situaciones que nos tocan vivir o a como a nosotros se nos enseña. Los valores que más noté yo en esta historia fueron el de la amistad. Se me hizo muy bonito en la parte de que ellos nunca se dejaron unos a otros, e incluso cuando Demetrio fue herido, ellos se encontraban en la parte baja, tenían que subir
toda una cima, todo un largo trayecto. Como sabemos, en ese entonces pues no había caminos, era muy pesado trasladarse de un lugar a otro. Sin embargo, los compañeros de Demetrio nunca lo dejaron solo, sino que lo subieron entre todos, lo cargaron y poco a poco se turnaban, pero lograron llegar a un lugar donde lo pudieran sanar. Entonces está muy notable el valor de la amistad en esta parte. Entonces yo creo que es el valor que más me marcó, el valor que más resalta para mí, el valor de luchar por tus derechos, de seguir tus ideales. Pero ahí mismo, o sea, en el buscar tus ideales, creo que también se encuentran los antivalores, porque en esta historia me doy cuenta que cuando comienzan con todo su libertinaje, ellos dejan de respetar los ideales de los demás. O sea, con el hecho de saber que tú no estabas a favor de la revolución, ya te asesinaban y lo presumían en las cantinas con aquel orgullo. Yo lo maté, y otro respondía, yo también maté a otro por esta situación. Y era una plática tan común. Creo que ahí se naturalizó la violencia o cambió el sentido de levantarse en armas. Otro valor que no me gustó mucho, o sea, que se perdió, fue el hecho de que Demetrio pues tuviera esta amante que es la Pintada, aun cuando él tenía a su esposa, a su hijo. Pero debemos ser conscientes del contexto social, que en este entonces pues era muy normal que los esposos tuvieran varias parejas, o que no respetaran en sí ese compromiso, esa fidelidad que tenían. De hecho, era reflejo de hombría el estar con muchas mujeres. Pues en lo personal, esta historia me gustó porque muestra la Revolución Mexicana, pero no como un típico libro de historia que lo estás leyendo y te aburre, sino que lo muestra a través de una historia, a través de una novela. Creo que es muy bueno para los jóvenes, para aquellas personas que quieran conocer acerca de la revolución, pero no la típica historia de la revolución con los nombres de las personas, con los personajes históricos, sino ya más a fondo, conocer los sentimientos de estas personas, todo lo que sufrían, todo, cómo era su trayecto, cómo era su caminar a lo largo de esta revolución, lo que sufrían ellos, lo que sufrían sus familias, cuáles eran las cosas que a ellos los motivaban a seguir o a entregarse tanto al punto de morir por esa lucha. Entonces sí me gustó el libro, se me hizo muy llamativo, me gustan mucho las novelas, me gusta la historia y creo que es un gran complemento una novela, una historia, y sobre todo con un escritor que vivió en esta época, que quién mejor que él para contarnos todos esos sentimientos por la nación que vienen desde el fondo de su corazón. Entonces, pues yo recomiendo esta historia, sobre todo para los jóvenes que necesitan y nos hace falta mucha cultura y conocer acerca de nuestro país, seguir preparándonos siempre. Y pues si les gustó esta reseña, espero más pronto, próximamente, disculpen, voy a subir una reseña acerca del lobo esteperario. Igualmente vamos a analizar todo el contexto social, el lenguaje que se utiliza, la escuela literaria. Vamos a hablar un poco de qué trata toda esta historia. Entonces, si les gustó este video, pues denle manita arriba, o igual comenten o suscríbanse a mi canal. Muchas gracias, adiós.